Este tema es de toda la importancia. Hablamos de los incendios que se producen en Europa, afectados los países, por ejemplo, el suroeste de Francia, el centro de España. Vamos a ver unas imágenes en este momento en directo en España, donde las autoridades trabajan para poder apagar estos incendios que están afectando a más de 325.000 personas únicamente en el sureste de Francia. Allí, precisamente en Valencia, hay 15.000 personas que tuvieron que ser trasladados de sus hogares. Las llamas se extienden por kilómetros en Europa, mientras las temperaturas siguen muy altas justamente allí en el continente europeo. Saludo hasta ahora a Luis Felipe Molinas, periodista especializado en meteorología. Está con nosotros Luis Felipe, qué gusto saludarlo. Hola Pablo, ¿qué tal? El gusto es mío. Luis Felipe, quisiéramos ayudar a entender a los usuarios, explicarles un poco lo que está pasando en Europa, qué es lo que viene presentándose y por qué estas altas temperaturas y sobre todo la situación de los incendios. Bueno, lo primero que hay que decir, Pablo, y a todas las personas que nos ven, es que Europa está en el corazón del verano boreal, es decir, están en la mitad de esa época que es tan calurosa. Lastimosamente, año a año se está tornando más caliente, ni siquiera cálido, caliente lo que está sucediendo en Europa. Pero tanto el fenómeno de España como el de Francia son distintos, tienen matices distintos. Por ejemplo, si nos vamos a Francia, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bordeaux, no tiene nada que ver básicamente con lo que sucede en España, solamente que son dos eventos que se están dando en simultáneo. Primero, lo que mencionaba sobre el suroeste francés, pues básicamente en Francia han tenido un verano absolutamente seco, seco y caliente. Y aunque Bordeaux está cerca del océano, pues tiene más vientos. ¿Y qué se necesita para que tengamos este tipo de incendios? Pues tres cosas que en meteorología son esenciales. La primera es tiempo seco, es decir, que no llueva. Lo segundo, bajos niveles de humedad, como los hemos visto, es que la humedad ya puede reducirse hasta el 25%. Y lo tercero es el régimen de vientos. Cuanto más viento, pues más atiza, más fuerza. Lastimosamente, en Bordeaux se ven dos casos, es que el viento puede refrescar, pero a su vez puede aumentar lo que puede suceder con el calor y el incendio. Y cuando hay más viento, pues esas brasas se pueden mover más. Por eso en Francia se ven dos incendios prácticamente paralelos, tanto en Bordeaux como se puede ver hacia el sur. Y lo que sucede en España es distinto, porque los incendios en España son muy cerca de Ávila y también de Madrid. ¿Y qué es lo que sucede allí? Hay una concentración de calor mucho que sube, por ejemplo, desde África. Y también allí el régimen de vientos es distinto, no es el mismo que en Francia. Sin embargo, casi son 65 años en España donde no se veía una temporada tan seca y tan caliente como esta. Esta es la tercera más seca en los más recientes 65 años, desde 1961. Y por lo tanto, pues con un aspecto tan seco, tan poco húmedo, se pueden presentar este tipo de incendios que, hay que decirlo, se presentan todos los años. Luis Felipe, hay una pregunta que me hacen de entrada ya los usuarios que me dicen, ¿es posible que con el paso de los años, es decir, que cada vez vayamos viendo, por ejemplo, temperaturas más intensas cuando llegue la época de calor? Bueno, en realidad, pues la crisis climática ha acelerado este tipo de procesos y es que estamos viendo unos veranos muy fuertes, sobre todo en Europa, que pueden llegar a tener temperaturas que sobrepasan los 40 grados e incluso en las noches no bajan de 25. Pero también la aceleración de este tipo de situaciones hace que gran parte de esa masa de calor del Sahara pueda migrar fácilmente a España y al sur de Francia. De hecho, el próximo miércoles deben esperar un nuevo embate de calor y las condiciones van a mantenerse calientes. ¿Por qué? Porque los sistemas de alta presión, es decir, los sistemas que mantienen el tiempo seco y una muy baja posibilidad de desarrollo nuboso, están al orden del día, tanto en Francia como en España. Es decir, el pronóstico de tiempo seco se mantiene, así que los bomberos van a tener que seguir tratando con elementos tan complejos como estos incendios. En otras conversaciones que hemos tenido con expertos nos han hablado de regiones de Europa en las que no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, que ni siquiera sabían cómo enfrentar, por ejemplo, una oleada de altas temperaturas. ¿De qué regiones estamos hablando, Luis Felipe? Pues hay varias en Europa que en este momento se pueden concentrar con la sorpresa. De hecho, en junio y a inicios de julio, Gran Bretaña, que suele tener temperaturas frescas, que es mucho más frescas que España o de Francia, pues tuvo temperaturas que alcanzaban los 40 grados Celsius, que suele ser la temperatura más alta, por ejemplo, en Londres, pero también en zonas del norte. Estamos hablando de Países Bajos, de Dinamarca o incluso de Noruega o Suecia,
pueden estar teniendo un incremento, pero es que allí funciona distinta la distribución del calor, porque ese calor sube muchas veces desde el sur y también los sistemas de alta presión hacen que ese calor ingrese con mucha fuerza y se estacione por 3, 4, 5 días, que es lo que suele durar una ola de calor, pero suele afectar gran parte de Europa. No obstante, los países que más suelen sufrirlo son los que están más cerca del Mediterráneo. Estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, Italia, que también es un absoluto hervidero, y también lo que puede ser Croacia y Albania son absolutamente calientes. Agregamos también las declaraciones porque están muy interesantes estas imágenes, muy devastadoras, hay que decirlo, pero también interesantes en términos de la lucha que hacen en este momento en España las autoridades. Y eso me da pie y veamos full esta imagen para leer lo siguiente que ha dicho precisamente las autoridades. Abro comillas: se avecinan momentos difíciles, declaró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita este domingo, me refiero al día de hoy, a la zona afectada por los incendios en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid. Está previsto que mañana lunes, visite también las zonas afectadas de Valencia, donde les decía, hay 15.000 personas precisamente que tuvieron que trasladar de hogares a propósito de las altas temperaturas y de los incendios. Al describir el incendio en los alrededores de Ávila, la jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, dijo que el país estaba luchando contra un monstruo, así lo calificó Luis Felipe. Sí, y lo es, Pablo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la imagen es smog. El smog es una palabra inglesa que viene de combinar smoke, que es humo, y fog, que es niebla. Básicamente vemos nubes de humo. Y lastimosamente, el régimen de vientos va a seguir expandiendo ese incendio. Además, lo más triste es que estoy mirando los pronósticos para el centro de España, Pablo y televidentes. Y es que, por ejemplo, el martes se espera una temperatura máxima en Madrid de 38 grados Celsius y el miércoles se espera a las 5 de la tarde estar más o menos en 40 grados Celsius. Eso quiere decir que el centro de España va a mantener ese calor que es muy intenso. Los esfuerzos bomberiles en cuanto a agua pueden ser muy poco efectivos. Aquí lo que se necesita es tratar de establecer cuáles son los puntos más secos donde hidrológicamente no han tenido agua y que están a la merced. Pero sobre todo, y a mí me suele preocupar mucho estos casos, es la calidad del aire que se empieza a respirar porque puede mantener partículas muy pequeñas, micropartículas de 2.5 que se inhalan y pueden afectar la salud no solo de miles, sino de millones de personas que pueden estar alrededor del incendio. Luis Felipe, una pregunta final. Nos piden mucho aquí en Noticias Caracol que no solo establezcamos el problema, ya es un problema las altas temperaturas, los incendios, sino también una posible solución. Cuéntele a nuestros usuarios cómo cada uno de nosotros puede frenar un poquito la huella que dejamos día a día teniendo en cuenta el cambio climático. Luis Felipe. Y creo que es una pregunta que es muy buena, Pablo, de cara al entrante fenómeno del niño que tendremos a partir de diciembre o enero. ¿Por qué? Porque todos en esto tenemos un papel y el papel es fundamental. Evitar las quemas a toda costa. También reducir la cantidad de residuos que pueden quedar expuestos a la intemperie y sobre todo denunciar cuando una persona esté en estas áreas boscosas. Todos somos guardabosques en este tipo de casos. No hay mucho que hacer contra la naturaleza cuando se expande tan rápidamente, pues la madera puede arder en esas condiciones de aridez muy rápido, pero nosotros debemos estar siempre empeñados en cuidar el ecosistema. Somos guardabosques y en eso hay que incentivar que si, por ejemplo, muchas personas van a hacer un tradicional paseo de olla a una zona boscosa, pues procurar que no lo hagan durante el fenómeno del niño, porque la aridez va a provocar que eventualmente algún residuo, un pedacito de vidrio o algo pueda terminar causando una gran conflagración. Es decir, tampoco personas que consuman cigarrillo o que fumen otras sustancias lo hagan en zonas boscosas, porque estas colillas pueden desembocar en grandes incendios. Parece pequeño, pero es que la madera y estos elementos de vegetación están tan secos y están tan insolados que no necesitan mucho para generar una combustión y volverse una gran conflagración. Así que entre todos debemos cuidar todos estos bosques, porque lo que vemos en Europa es muy probable un escenario que se pueda desarrollar guardando las proporciones en Colombia para iniciar el año que viene, el 2027, cuando tengamos ya desarrollado el fenómeno del niño, que para esa época se espera con un 97% de probabilidad. Pues Luis Felipe, ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por estos minutos. Espero verlo más seguido aquí en Noticias Caracol en vivo. Un abrazo muy grande, Luis Felipe. Cuenta con ello porque la comunicación meteorológica merece su lugar en Colombia entre todos para poder entender cómo funciona nuestra atmósfera. Gracias, Pablo, a todo el equipo. Hasta la próxima.